Que Dios nos bendiga muchísimo a todos. Vamos a... Se escucha bien, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, decía recién un saludo a todos los niños, a, a todos los chicos que siempre nos ven y que los quiero muchísimo, los echo mucho de menos. A todos. Quería mencionarlos a todos. Pero los que hacen dibujitos en los cultos y después me los pasan, dibujitos de las predicaciones, me encantan. Así que si quieren seguir haciéndolo y me los mandan, me ayuda muchísimo. Bueno, vamos a leer un texto que está en la palabra en el Evangelio de Juan. Pero antes vamos a hacer una oración, ¿vale? Estamos todos, yo no sé si ha dado tiempo para copiar el link y enviarlo, pero vamos a ir rápido ya a la palabra, ¿vale? Querido Padre, te damos muchas gracias por estar juntos otra vez. Gracias, Señor, por tu presencia, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás en este lugar. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y porque tú siempre nos hablas. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que en esta mañana tú nos hables, que toque nuestros corazones, toque nuestras vidas, toque nuestras almas. Necesitamos escucharte, Señor, necesitamos oír tu voz, necesitamos estar contigo. Necesitamos, Señor, que toques nuestras almas. Necesitamos tener un encuentro contigo, como en la historia que vamos a leer. Queremos sentarnos a hablar contigo esta mañana. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, es una historia maravillosa. Es una historia muy bonita. Saben, yo, la mayoría lo saben, trabajo mucho en el área de las misiones y enseño misionología y antropología, estas cositas que tienen que ver con la misión de Dios. Y esta historia me cautiva porque es una historia donde Jesús decidió pasar toda barrera cultural y toda barrera religiosa, pasar límites, exceder los límites. ¿Sabes? La vida siempre excede los límites. La vida no respeta los límites que el ser humano quiere poner. La vida siempre va a crecer y se va a desarrollar. Porque la vida es el fundamento y es la base de todo. Jesús aquel día hizo eso. Y esa historia está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 5. Es la historia en que Jesús entró a Samaria y se encontró con una mujer en una población llamada Sicar, que todavía existe, en la base del monte Gerizim, que todavía existe. Creo que la población tiene otro nombre ahora, por supuesto. Y dice el texto, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar qué comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, cómo, cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Pues judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tú tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que saltará, que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme,
que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esta es la historia de un grupo que conoció a Jesús. Es la historia de una mujer que conoció a Jesús. Es la historia de una mujer que un día, un mediodía, se sentó a charlar con Jesús en el brocal de un pozo. Y yo no sé, a veces uno tiene una pequeña envidia sana con esta mujer porque eh, me encantaría tener una máquina del tiempo y aparecer en aquellos días y poder sentarme un rato con Jesús a solas y poder hablar con Él. Sería algo impresionante, seguramente, sería algo maravilloso. Seguramente no habría nada en mi corazón y en mi vida que yo pudiera esconder. Todo saldría a la luz delante de Él. Todo sería verdad, porque, porque pasó con esta mujer. Jesús la confrontó en un momento y le dijo, trae a tu marido. No la condenó, simplemente le dijo, trae a tu marido. Y fue ella quien lo confesó, algo que ya Jesús sabía. Y dijo, no tengo marido. Y le dijo, ya lo sé, si has tenido 5 hombres en tu vida. Y el que ahora tienes tampoco es tuyo. Y sacó a la luz todo, es como que desnudó el corazón de la mujer. No lo hizo para humillarla, exactamente lo contrario. Ahora te voy a hablar de esto porque, al contrario, Jesús le dio un valor a la mujer que no la tenía ni en esa cultura ni en la cultura del pueblo judío. Y le dio un valor y una importancia a esta mujer y un respeto tan grande que es una escena sacada de la historia. Eh, Ella no solamente no se sintió humillada, sino que tampoco se sintió avasallada. Simplemente fue una charla con un respeto impresionante. Eh, pero bueno, es la historia en la que Dios hizo que aquella gente pasara los límites de la religión, te decía recién, y los límites de la cultura para que lo conozcan a Él. Fue, fue el día en el que Jesús pasó límites culturales, límites religiosos, de una manera muy evidente y con un propósito. Era que toda aquella gente lo conociera a Él. Era lo que yo te decía hace unos domingos atrás. Es el Dios que quiere ser conocido. Por eso necesitamos conocer a este Dios. Jesús un día le dijo a los discípulos, el que me ha visto a mí, me ha visto al Padre, Felipe. Y yo más de una vez me he preguntado si yo conozco realmente al Padre. Jesús dijo que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es evidente que Jesús vino, obviamente vino para morir en la cruz y resucitar y salvarnos, pero otra de las razones por las cuales Jesús vino fue para mostrar el corazón del Padre, para mostrar al Padre, para revelar al Padre, porque Dios quería ser conocido. Dios no quería quedar enclaustrado en un templo, porque no hay templo que contenga a Dios. No vamos a enclaustrar a Dios en un templo, por supuesto, pero nosotros nos hacemos imágenes de Dios que sí escondemos en los templos, que sí escondemos en las iglesias, que sí escondemos en las denominaciones. Y hacemos dioses que los personalizamos tanto, que son nuestro Dios, y no es tan así. Eh, es nuestro por el amor que tenemos por Él, por nuestra cercanía a Él, porque estamos con Él, pero no porque sea nuestra pertenencia. Y, y Jesús pasó estas barreras para que lo conocieran, para que conocieran al Padre. El anhelo de Jesús no era solo mostrarse al pueblo de Israel, el anhelo de Jesús era mostrarse a todo el mundo. Y de hecho eso sucedió en Pentecostés. Y para que esto suceda fue Jesús quien tomó la iniciativa. Él fue a Samaria. Eh, no esperó que los samaritanos fueran a él, porque muy difícilmente lo hubieran hecho. Fue Jesús quien tomó la iniciativa.
Esta mujer ni se esperaba encontrarse con Jesús. Eh, en el Evangelio de Juan dice que nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Y así actúa Dios muchísimas veces. Él puede estar esperándote donde menos te lo imaginas. Cuando menos te lo imagines, Él te puede estar esperando. A la mujer la estaba esperando Dios en un pozo de agua. Te puede estar esperando en una calle, en tu habitación. A mí me esperó en un autobús. Y yo realmente tuve un encuentro fuerte con Dios en un autobús. Y me cambió la vida. Y tomé la decisión más grande de mi vida, una de las dos decisiones más grandes de mi vida. La otra fue casarme. Pero fuera de servirle a Él y seguirle a Él. Y fue en un autobús. Yo no me lo esperaba, eso no me lo imaginaba. No me levanté esa mañana pensando, hoy voy a hablar con Dios. Pero Dios me habló. Y esto es lo maravilloso. Jesús pasó todos estos límites. Y Jesús entró en Samaria. Y Samaria es una región que está entre Galilea y Judea, entre Jerusalén y el mar de Galilea. Hay una región grande allí que era la región de los samaritanos, donde estaba el antiguo reino del norte. Y, y esta mujer era de allí. Ella no era judía. No sabemos mucho sobre esta mujer más de lo que dice el texto. Y lo cierto es que los samaritanos estaban enemistados con Israel, aunque en el fondo eran parientes, estaban emparentados. Los samaritanos eran descendientes de las tribus del norte que fueron llevadas cautivos primero por Asiria. Y luego con el paso de los siglos, de los años, perdón, fueron devueltos allí y se mezclaron con los colonos que habían traído los asirios para repoblar esas tierras. Y ya venían mezclados desde Babilonia. Entonces no se los consideraba muy puros. Y en los días de Nehemías hubo un conflicto muy grande entre un líder samaritano, Sanbalat, y Nehemías. Y Sanbalat terminó edificando allí un templo en el monte Gerizim, un santuario. Y entonces ellos toda la vida adoraron a Dios en el monte Gerizim, porque ese era un santuario que ellos tenían en los días en que los reinos estaban divididos en dos. Y ellos mantenían el arameo como lengua. Y el sur, en los días en que los reinos estaban divididos, el sur, Judá, tenía como capital Jerusalén, pero los reinos del norte hicieron capital a Samaria. Y, pero Dios había establecido que que se le adorara en el templo de Jerusalén. Eso en los días de David es evidente. Pero los samaritanos prefirieron mantenerse en Gerizim, en esta ciudad de Sicar. Y, y el debate que ellos tenían en ese momento era un debate religioso, además de todo el debate cultural. ¿Sabes? Eran como hermanos que se odian. Eran peores que desconocidos. Y el debate era dónde había que adorar a Dios, entre otros debates. Si adorar en el monte Gerizim o adorar en Jerusalén. Los samaritanos se habían quedado con la ley de Moisés y no aceptaron nunca a los profetas ni aceptaron los salmos. Y sobre la ley de Moisés, los samaritanos habían hecho un código de religión, un código de ética, un código de conducta. Pero te digo, no aceptaban a los profetas ni a los salmos, por tanto no esperaban al Mesías como lo esperaba Israel. La idea que ellos tenían de un Mesías, ellos esperaban un Mesías, pero la idea que tenían de un Mesías era una idea muy vaga. Era casi como un profeta. Era algo muy parecido a lo que hoy cree el Islam. Y esa era la mentalidad de los samaritanos. Por eso Jesús dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis, porque habéis excluido a los profetas, habéis excluido a los salmos, habéis excluido muchas cosas, y habéis quedado solo con la ley de Moisés, y habéis hecho de la ley de Moisés el todo, y habéis hecho un código moral y un código ético solo con la ley de Moisés. Y imagínate si el pueblo de Israel era legalista y duro, cuán duro y legalista era el pueblo samaritano. Yo quiero que por un momento pienses lo que debió haber sido ser mujer en aquel tiempo, en esa cultura, y qué habrá sido ser mujer y haber tenido 5 parejas en esa cultura. Pero Jesús fue allí y deliberadamente se encontró con esta mujer. Ella no lo sabía, pero parece ser que Jesús sí lo sabía, como que Jesús la conocía.
una mujer. Las mujeres socialmente en Israel y sobre todo bueno, en aquellos tiempos, pero en Israel y sobre todo en Samaria, ocupaban un muy segundo plano. Y, y más esta que había tenido 5 parejas diferentes. Yo no, la razón de esta predicación no es hablarte acerca de la mujer, pero es necesario que comentemos algo para que entendamos el corazón de Jesús. Mucha gente que predica hablan de esta samaritana como una mujer libertina por el hecho de haber tenido 5 parejas. Pero sinceramente te digo, yo prefiero verla como una mujer fracasada en las relaciones y tal vez un tanto rebelde a las normas que regían aquella sociedad. Obviamente no había hecho las cosas bien, pero el hecho de no haber hecho las cosas bien nunca te libera del dolor, la tristeza, de los fracasos. Eh, a veces nosotros emitimos juicios y nos quedamos con, con machacar y culpabilizar a todo el mundo y no nos damos cuenta todo el dolor y toda la tragedia que hay detrás de todo esto. Eh, una mujer en aquella cultura era una mujer que solamente, una buena mujer era una muchacha que era elegida pronto por alguien, alguna familia para casarla con un hijo, y una vez que se casaba, que había llegado virgen al matrimonio, tener hijos y muchos hijos y transmitir la cultura a su pueblo, a sus hijos y ayudar a su marido. Entonces sí era una mujer honrada, era una buena mujer. Pero una mujer que no lograba casarse o una mujer, como en este caso, que yo no estoy eximiéndola de culpa, simplemente estoy hablando de que era una marginada. Y esto es lo maravilloso, Jesús fue y se sentó en el pozo de Jacob con esta mujer. Por eso te digo, yo prefiero verla como una mujer fracasada en las relaciones y tal vez rebelde a las normas de aquella cultura. Pero a ella fue Jesús. Y esta mujer fue la primera en conocerle entre los samaritanos. Y te digo sinceramente, yo no entiendo por qué lo hizo así. No entiendo, realmente, si lo veo desde el punto de vista que Jesús sabía que se iba a encontrar con ella, lo único que me queda pensar es cuán grande es el amor, la gracia y la misericordia. Y el valor que Dios le da al ser humano. Y cómo nosotros valoramos a la gente dependiendo de las culturas, de los tiempos, de las historias. Y lo que hoy es valorado, mañana puede ser defenestrado, y lo que hoy defenestramos, mañana puede ser valorado. O sea que eso es irrelevante a veces. Lo que tenemos que entender es cuál es el valor que Dios le da a las cosas y cuál es el valor que Dios le da a la gente. Yo no sé si Jesús esperaba realmente a esta mujer o si simplemente esperó que alguien llegara al pozo y fue ella. No lo sé. Lo cierto es que Jesús no la despreció, no la abandonó, no la dejó fuera, no la dejó de lado. Eh, Ni siquiera guardó silencio, se levantó del pozo y se sentó lejos para que ella sacara agua, que hubiera sido lo correcto. Un judío educado no me habla mientras yo llego a sacar el agua del pozo. Agacha la cabeza, se levanta, se sienta lejos hasta que yo saque el agua. Y pasa de mí, me ignora. Pero Jesús estaba esperando para hablar con alguien, pero no se levantó educadamente y se fue. No esperó a un hombre, no esperó a un sacerdote, sino a ella, a ella. ¿Y sabes qué? No podía haber alguien mejor, alguien que entendiera tan fácilmente lo que significa tener sed en el alma. Porque te lo vuelvo a decir, una persona que ha tenido 5 parejas debe tener mucha sed en el alma. Nadie se une a una pareja pensando en que va a ser el primero de 5. Normalmente no hacemos eso. Cuando nos unimos a alguien, pensamos envejecer con ese alguien. El primer fracaso, segundo fracaso, tercer fracaso, cuarto fracaso, quinto fracaso. O si simplemente los hombres casados la tenían a ella para entretenerse o divertirse. Es que no tengo ni idea, no quiero hablarte de la mujer, porque podríamos especular tanto de esto. Lo cierto es que no podía existir alguien mejor que entendiera, o tal vez lo existía, pero era una mujer exactamente adecuada para entender lo que significa tener sed en el alma. Era el alma sedienta, no haberte satisfecho con nada en la vida y necesitar vida.
¿Sabes? Cuando yo pienso en esta mujer, digo, 5 parejas. Llegó uno, entró en el corazón, en el alma, se fue. Llegó otro, entró en el corazón, en el alma, se fue. Llegó otro, entró en el corazón, en el alma y se fue. ¿Sabes? Pensaba, a mi madre le pusieron una prótesis en la cadera porque se fracturó la cadera hace años. Y le tuvieron que cortar un pedazo del hueso y ponerle una prótesis. Y yo pensaba, esa es la primera, ya tienes lo tuyo y crees que vas a morir con ello, pero algo pasó y te lo tienen que quitar y te ponen uno nuevo. Imagínate, fracasó la prótesis y hay que quitarla y poner otra. Fracasó esa prótesis, hay que quitarla y poner otra. Dime la verdad, ¿tú tienes cuerpo para aguantar todo esto, no? Pues con el alma pasa exactamente lo mismo. Y esta mujer vivió estas cosas. Y siempre rompiendo sueños, rompiendo ilusión, autoestima y acrecentando temores, resentimientos, recelos. Y allí viene la conversación de Jesús con ella. Y la conversación fue encaminada a revelarse. Yo hace un tiempo atrás te dije que nadie, que cuando Jesús le dice a Pedro, yo te digo, cuando Pedro sabe quién es Jesús y dice, tú eres el Mesías, y él le dice, yo te digo que tú eres Pedro, no te llamarás más Simón, sino que te llamarás Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y entonces, yo te decía que cuando Pedro conoció a Jesús realmente, Pedro se conoció a sí mismo, se descubrió a sí mismo. Y aquí pasa algo muy parecido. Jesús se revela a ella. Jesús fue para hacerse conocer. Pero lo primero que sucede, sale a la luz quién es ella. Esto se llama verdad. Esto se llama transparencia. Esto se llama claridad. Sin esa verdad, esa claridad y esa transparencia, nosotros no podemos entender nuestra relación con Dios. Y Jesús le pidió agua simplemente. Y la mujer reaccionó a la petición diciéndoles que no deberíamos hablar. Luego le habló de algo físico, de un agua física, química. Le habló del pozo, le habló de la sed, pero Jesús iba por otro lado. Jesús le hablaba de lo espiritual y de la necesidad que todos los seres humanos tenemos en el alma. Todos los seres humanos. Y ese día Jesús le dio varias revelaciones. Yo te voy a mencionar solo 3 aquí. Lo primero que le dijo Jesús, mira mujer, vienen tiempos diferentes. Las cosas cambian. Y yo creo que esta palabra de Jesús es muy, muy, muy pertinente para los tiempos que estamos viviendo. Todo se nos está sacudiendo en el mundo entero y todo está cambiando. Va a cambiar todo. Hagamos lo que hagamos, hagamos manifestaciones, hagamos esto, digamos aquello, bajemos la cabeza, lloremos, pataleemos. El mundo está cambiando. Socialmente el mundo está cambiando. Todo está cambiando. Y ha cambiado tan rápido. Y aquel día Jesús le dijo, vienen tiempos diferentes. Y podría haber sido una muy mala noticia porque esos tiempos diferentes estaban dando a entender que el templo de Jerusalén, donde los judíos habían adorado tanto tiempo, que se había reedificado con Nehemías, que se había vuelto a destruir y se había reedificado con la ayuda de Herodes, ¿eso significa que va a ser destruido? Vienen tiempos diferentes, dijo Jesús. La segunda revelación tiene que ver con el Padre. La tercera revelación de la que te quiero hablar tiene que ver con la vida. Pero Jesús les dijo, vienen tiempos diferentes. Viene una relación diferente. Ya no van a poder ir a adorar al templo en Jerusalén, dijo Jesús. Ahora lo que van a tener que hacer, dijo Jesús, y este es el deseo de mi Padre, que aprendan a adorar en espíritu y aprendan a adorar en verdad. Mira, Dios no es... Y él le dijo, mira, Dios es espíritu, y los que le adoren le adorarán de esta manera. Dios es espíritu, Él no habita en templos. Los templos los construimos los humanos. Pero Dios no habita en esos templos humanos. No habita en montes. La religión basada en la ley de Moisés sufriría grandes modificaciones. Venían tiempos diferentes. Lo que se había enseñado en la sinagoga cambiaba ahora.
cambiaba el enfoque, cambiaba la visión. Ir a las fiestas a Jerusalén ya no se iba a hacer nunca más. Es más, ese templo sería destruido. Los rituales del templo ya nunca más iban a volver a existir. Venían días en que se sacudiría toda la estructura religiosa basada en la ley de Moisés y el templo como el centro, para dar lugar a una relación de corazón. Mira, yo veo que una de las cosas que está sucediendo en esta pandemia y veo cómo muchas iglesias se resisten a que cómo vamos a dejar los cultos y no se trata tanto del culto por el culto a Dios, sino porque es el lugar, es el estar juntos. Necesitamos la comunión, pero está cambiando todo. Y mucha gente ve sacudida su religión evangélica y no sabe cómo actuar ahora. Mucha gente ha ido al remolque de otros, pero no tenían vida propia. Y entonces iban, se alimentaban eufóricamente, emocionalmente. Y luego volvían y tiraban toda la semana y luego volvían otra vez el fin de semana y se animaban y otra vez volvían. Y de pronto todo esto desaparece momentáneamente. Y, y tenemos que aprender a vivir del corazón y de la relación con Dios que no cambia. Porque Dios y su palabra no cambian. No estoy en contra del otro. Volveremos a hacer los cultos, volveremos a estar juntos. Pero Dios nos dio un primer aviso. Y Dios nos está enseñando. El pueblo de Israel estaba aferrado al templo. Hasta el día de hoy, si tú vas a Jerusalén y te alquilas un tour, uno de los lugares eh, al que vas a ir seguro es el Muro de los Lamentos. Es un trozo de la parte oeste del muro del templo de Salomón. Y ahí se va a adorar y como si Dios estuviera ahí. Dios ya no está allí. Y venía un día en que se sacudiría todo esto para dar lugar a una relación corazón a corazón con Dios. Yo pensaba el otro día, se quemó Notre Dame en París. Se invirtieron millones y millones de euros para reconstruir Notre Dame. Y Dios puede ser encontrado en un pozo, Dios puede ser encontrado en una cueva, Dios puede ser encontrado en un camino. Seguimos atados nosotros a estructuras, a sistemas que no nos aportan nada más que religión. Los samaritanos, dijo Jesús, adoraban lo que no sabían. Y no era despectivo. Pero Jesús les dejó bien claro que ellos habían construido una religión con base en la ley, pero habían cambiado muchas cosas. Entre ellas el lugar de adoración. Y se quedaron solo con la ley de Moisés como tradición y habían desechado los profetas y demás escritos que tenemos en la Biblia. Imagínate, si los judíos no aceptaban la gracia en la vida de Jesús, el amor de Dios en la vida de Jesús, mucho menos los samaritanos. Jesús se metió, saltó una barrera cultural y se metió en una cultura religiosa, pero que no conocía a Dios, dura, y que además despreciaba, como en el caso de la mujer, por ejemplo. Israel tenía todo el camino recorrido completo, los samaritanos no. Por eso Jesús le dijo, nosotros adoramos lo que sabemos, tenemos los profetas, tenemos a los salmos, que nos hablaron, dijo Jesús, del Mesías tal como iba a ser. Vosotros esperáis casi un profeta. Y él luego dijo, mira, la salvación viene de los judíos, y te lo vuelvo a decir, no fue un comentario orgulloso, sino que el Mesías iba a venir de Israel. Y estaba anunciando por los profetas que los samaritanos desecharon y por eso lo ignoraban. Y adoraban a Dios y esperaban a un Salvador, pero no sabían mucho más. Ellos habían desechado todo, y Jesús dijo, la salvación viene por los judíos. No, no es que los judíos somos mejores, dijo Jesús. Tenemos la doctrina correcta. No, Jesús dijo, el Mesías va a nacer de Israel, viene de Israel. Y vosotros no lo entendéis a esto, porque habéis desechado a los profetas. Y es evidente que la mujer lo entendió porque ella no discutió con él. Pero el sistema religioso de los samaritanos era aún mucho más duro que el judío. Por eso te dije recién, en ese contexto una mujer no tenía valor más que para ser esposa y madre, procrear para mantener la existencia del pueblo y educar a los hijos para que sigan con la cultura. Por eso te lo vuelvo a decir, si ignoraban a los profetas, si tenían esta visión, ¿cuánto más iban a ignorar a Jesús? Y te dije recién, y Jesús va y suelta esta revelación y dice, llegan los días y ya están aquí, en que ya no se va a adorar más en los templos, ya no se va a adorar más en los montes,
Los que le adoren a Dios le adorarán en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca mi Padre que le adoren. Esto podría haber sido una muy mala noticia porque hablaba de la destrucción del templo y del el terremoto de toda la estructura de la religión judía. Podría haber sido una muy mala noticia si Jesús no hubiera conocido los propósitos del Padre y el futuro. Hoy nosotros nos encontramos en los periódicos con noticias espantosas, no solamente sobre esta pandemia, sino sobre las que pueden llegar a venir, sobre la economía, sobre todo lo demás. Y a veces me parece escuchar a Jesús que me está diciendo, Dani, vienen tiempos diferentes, todo cambia. Y te lo vuelvo a decir, podría ser una noticia espantosa si Jesús no hubiera conocido el propósito del Padre y el futuro. Pero tenemos un Dios que tiene el control de los tiempos. Este es el problema. Cuando nosotros solamente tenemos una religión basada en rituales, me da lo mismo de lo que sea, si es en el Islam, si es en el judaísmo, en el catolicismo o es en el mundo evangélico, con nuestros rituales de luces, de cantantes, de música, que no están mal, pero tengamos mucho cuidado de saber quién es nuestro Dios realmente y de dónde viene la vida en nuestros templos, en nuestras reuniones, a ver quién presenta el mejor marketing evangélico sobre imágenes y música de fondo para captar a otros evangélicos que vean sus programas de televisión. Cuando todo esto se sacuda, podría ser una muy mala noticia si Dios no conociera el futuro y no tuviera el control del futuro. Cualquiera, los discípulos, si hubieran escuchado esto, le hubieran dicho, ¿qué estás diciendo, Jesús? ¿Que llegue el momento donde no existirá el templo en Jerusalén? ¿Qué locura es esta, Señor? Todo se sacude. Nuestra estructura social, religiosa, nuestra estructura cultural se está sacudiendo, Jesús. ¿Qué estás hablando? Se nos va a cambiar todo. Israel, hemos sido llamados para hacer luz a las naciones. Y en este templo, la Biblia, la palabra dice que algún día todos subirán aquí y aprenderán del Dios de Israel la ley y dirán, subiremos con vosotros. ¿Cómo dices tú que el templo será destruido? Es más, por esta razón fue apedreado Esteban. Cuando Esteban le dijo a los sacerdotes del templo, Dios no habita en templo hecho por manos humanas, este templo será destruido. Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. ¿Qué estás diciendo, Jesús? Todo se sacude. Y Jesús lo que está diciendo es, Dios no busca gente que se refugie en la religión de los templos, sean catedrales enormes como Notre Dame, o sean locales evangélicos en cualquier barrio, o sea una mezquita. Dios no busca gente que se refugie en templos, en lugares sagrados. Dios lo que busca son corazones que se consagren a Él, gente que le conozca, que se arrepientan de sus pecados y desean seguirle toda la vida. Pero las cosas pueden cambiar en días. ¿Qué locura es esta? Pero las cosas pueden cambiar en días y eso sucedió. Eso sucedió unos años más tarde. Roma entraba con todo su poder. Un general que luego fue un emperador, Tito, terminó destruyendo el templo y lo destruyó por completo y nunca más se volvió a edificar. Las cosas pueden cambiar en días y eso sucedió. Y también nos está sucediendo a nosotros, mi hermano. Se nos está cambiando el mundo. Se nos está cambiando la manera de trabajar, la manera de estudiar, la manera de relacionarnos. Se nos están cambiando muchas cosas. Cuando todo lo externo cambia, nunca te olvides de esto. Dios y su palabra permanecen firmes. Y si nuestros corazones están unidos a Él, todo estará bien. La Biblia dice en los Salmos, puede pasar cielo y tierra, pero su palabra no pasará. Pueden caer los montes, pueden ser destruidos, puede ser destruido todo, pero su palabra no pasará. Jesús le estaba diciendo, créeme mujer, se acabarán las disputas sobre los lugares de adoración. No le estaba diciendo, no que toda religión es igual, ni que toda forma es igual. No, no estaba diciendo eso Jesús. No está diciendo, se acabó esto ahora, cada uno, cada uno como lo haga estará bien. No, no, no. No está diciendo que toda religión es igual. No dijo que toda forma de culto es igual, sino que ahora dependía del corazón. Por más que estuvieran en el culto correcto, si el corazón no estaba bien, no les servía de mucho. Eso estaba diciendo.
No estaba diciendo, ala, todo el monte Orégano. No, 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 estaba cerrando el camino. Y estaba diciendo ahora, en el templo, en los sacrificios del templo, se escondía mucha mentira, mucha corrupción, se escondía hipocresía. Se acabó el templo, se acabó el techo, ahora sale a la luz lo que somos. Y dijo Jesús, a partir de ahora vamos a adorar con el corazón y vamos a adorarle de verdad. Te lo vuelvo a decir de otras palabras, no se trataba de dónde, sino del cómo. No se trataba del dónde, sino del cómo. Es en Jerusalén, es en Madrid, es en Granada, es en Lisboa, es en Buenos Aires, es en Nueva York. Da lo mismo. Da lo mismo. Es en un autobús, es en un templo maravilloso con 3000 personas, es en un gran congreso. Son dos cristianos escondidos en Corea del Norte, en China, en Irán. Da exactamente lo mismo. Jesús hablaba a los verdaderos adoradores que el Padre está buscando son aquellos que lo hagan en espíritu y en verdad. En espíritu. Y, y él estaba diciendo a la mujer, y tú necesitas esto. Porque no es dónde tendrás comunión con Dios, sino cómo la tendrás. Esa mujer no fue al templo de Jerusalén. Sin embargo, se encontró con Dios en el pozo de Jacob. ¿Sabes? Espíritu en griego es neuma, significa viento, y en hebreo es ruach, que significa viento o soplo. El espíritu es lo más profundo del ser. El espíritu no es la razón, no es la voluntad, no es el mundo emocional. El espíritu es un punto más allá. Los seres humanos no nos damos cuenta hasta que no conocemos a Dios que existe un área de nuestro ser interior, que es ese espíritu que llama la Biblia, que es el soplo de vida. Es un punto más allá. Es el lugar donde encontramos la comunión con Dios, donde puedes razonar, puedes pensar, puedes tener muchos argumentos, pero te vas a dar cuenta que tú puedes decir, mi razón me dice que esto es una locura, pero siento a Dios en este lugar. O siento que Dios está en mí. En el espíritu se generan esas vivencias con Dios que la razón no puede explicar. Como lo profundo del amor en el alma humana, que es el sentimiento que está más cerca del mundo espiritual, dentro del alma humana. Por eso nosotros nos enamoramos y a veces no podemos explicarlo. No hay razón que te lo haga entender, simplemente amo. Simplemente amo. Yo noto mi enamoramiento ahora con mi nieto, con el Tiago, que seguramente me está viendo ahora. ¿Cómo explicarlo eso? ¿Cómo explicar que hace 3 años atrás no sentía nada por él? Y es una criatura tan pequeñita, pero cautivó mi corazón. ¿Cómo puedo explicarlo? Va más allá de la razón, va más allá del intelecto. Y si tú me estás entendiendo, es porque tú también lo has sentido. El espíritu es donde encontramos la comunión con Dios. El espíritu es ese espacio de nuestro ser interior donde no hay argumentos, no hay ruidos como hay en la mente. El espíritu es donde nace la pureza, la inocencia. La inocencia no como ignorancia, que eso es ignorancia de quien cree que es así. La inocencia no es ignorancia, la inocencia es ausencia del mal. Es el corazón del niño, el corazón puro de un niño. Es el soplo, es el viento que viene de Dios. Necesitamos esto. David oró por esto. Crea en mí un espíritu recto, un corazón nuevo. En Juan 3:5 Jesús le decía a Nicodemo, mira, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciera del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, de razón, de intelecto, es carne. Lo que es nacido de espíritu es espíritu. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Y Jesús le dice a la samaritana, vienen días en los cuales vas a adorar con tu espíritu. Y vas a adorar al Dios que es espíritu. Y le dice a Nicodemo, es como el viento, Nicodemo. Está soplando ahora. Es más,
En hebreo es viento, en griego es viento, Nicodemo. Tal vez era el sonido por alguna estrecha calle de Jerusalén aquella noche, mientras los dos estaban hablando. Y al escuchar el sonido del viento, Jesús le dijo, así es el Espíritu, y así es el hombre guiado por el Espíritu. Que por momento vas a pensar que intuitivo, y no es intuitivo, es guiado por el Espíritu. Va más allá de la razón en muchas ocasiones. Nuestra razón no alcanza a comprender de dónde viene y a dónde va el viento. A veces ni siquiera sabremos de dónde nace y dónde termina, a menos que hagamos un gran estudio o algún meteorólogo nos lo diga. Así serás tú cuando hayas nacido de nuevo. Eso le estaba diciendo a Nicodemo. Serás guiado por Dios. Jesús no estaba en contra de la razón. Al leer esto cualquiera puede pensar, bueno, pero está en contra de la razón. No, al contrario, Dios nos ha dado la razón y el intelecto. Lo que pasa es que estaba exaltando la fe y la dirección y la guía de Dios sobre el ser humano de tal manera que ante tal exaltación, lo otro parece que hubiera sido menoscabado. El Espíritu de Dios te guía y cuando no entiendas nada, cuando tu razón solo ve lo negativo, cuando la razón dice que no hay salida y caemos en la ansiedad, en la comunión con Dios, te hace percibir por el Espíritu que hay un camino que hoy no se ve. Es el camino como el camino del viento. Nadie lo ve. Pero los barriletes, las cometas, los papagayos, como le llamen, sí lo ven y son guiados. Los pelícanos, las águilas, ven el camino del viento, lo perciben y se levantan. Los seres humanos no lo entendemos a esto. Cuando lo exterior te dice no hay salida, el Espíritu de Dios sigue abriendo camino. Y los que son guiados por el Espíritu de Dios son como esas aves que se levantan en medio de las tormentas. Alguien ponía en el devocional, creo que Marisa, de esta semana, en el devocional de la iglesia que se envía a todas las personas, hablaba de que los que confían en el Señor son como las águilas que tienen nueva fuerza. Por eso la comunión con Dios te hace percibir por medio de ese Espíritu de Dios que hay un camino que hoy no se ve, como tampoco se ve el camino del viento, pero sabes que Dios tiene una salida. Esto va más allá de la lógica. En este preciso instante, tal vez tu cabeza te está diciendo, no hay salida, no hay salida, no hay salida. Tal vez necesitas nacer de nuevo. Tal vez necesitas decirle, Señor, transfórmame con tu Espíritu Santo. Dejar de pensar que la religión o que la relación con Dios es una locura para frikis, que es la realidad de la vida, que es la necesidad de todo ser humano. Yo estoy aquí hablándote, invirtiendo este tiempo para esto. Yo estuve en una facultad, estuve en la universidad, dejé mi carrera para predicar todo esto. Y no porque soy loco, porque soy tonto, sino porque es evidente que hay una vida mucho más allá de todo lo que nosotros vemos y todo el mundo tiene que conocerla y que lo que Jesús enseñó es real. La samaritana le dijo, vienen días donde se acabarán los rituales externos. Se acaba eso de ir a remolque de otros, de los religiosos, o de tu esposa o de tu esposo, pero tú siguiendo sin vida. Se acabó. Hay que empezar de nuevo, mujer. Necesitas beber del agua y transformarte tú en una fuente. Muchas veces seguimos a otros al remolque, pero nosotros vamos sin entendimiento. Tienen que estar siempre exhortándonos para que nos mantengamos firmes en este camino. Pero vienen días donde solo nos quedará el corazón y el espíritu y la presencia de Dios. Dios, su espíritu y nuestro corazón. Y el que no lo haya visto nunca, por más religioso que sea, mi hermano, tendrá que nacer de nuevo o se quedará en el camino. Pero quien lo vea y quien esté dispuesto a tener esta relación con Dios, este nacimiento de nuevo, sea nacido de nuevo, este andar con Dios, podrá vivirlo y podrá ser guiado. Vienen días donde necesitaremos como nunca la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sabes? Esta semana que entramos, una semana muy importante, el día 28, creo, sí, el 28 en adelante por 2 días, es la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot es la fiesta que se celebra el día en que Israel estuvo en el Sinaí y recibieron la ley. Es una fiesta muy importante. Es una fiesta que se cuenta 50 días después de Pascua. ¿Qué día es? Es el día de Pentecostés. El día en que se celebraba la fiesta de Shavuot y donde todos hablaban del día en el que la ley le fue revelada a Moisés, fue el día en que se derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia 50 días después de Pascua y la iglesia fue transformada. Si el Sinaí fue el pistoletazo de salida para alcanzar la tierra prometida, Pentecostés fue el pistoletazo de salida para un tiempo nuevo.
Y yo el otro día pensaba y decía, Dios mío, estamos saliendo de esta pandemia aquí en España. Y justamente en esta fiesta de Shavuot, en este Pentecostés, tan diferente, como que nos está marcando la salida de un tiempo nuevo. Y, y Jesús habló de espíritu y de verdad. Y sabes que en verdad es porque Jesús dijo en sinceridad profunda, sin hipocresías, porque los sistemas y estructuras religiosos, en esos sistemas se esconde mucha hipocresía, pero en la relación corazón a corazón con Dios no se puede esconder. En el Salmo 51, en el versículo 6, David escribía, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y en el versículo 10 decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Este nuevo tiempo que llegaba no era asunto de templos ni de lugares. Te lo vuelvo a decir, no era dónde, sino cómo. Los seres humanos necesitamos volver a esta adoración y a esta comunión, a veces sin luces, sin volúmenes, sino de corazón a corazón. No quites de mí tu Santo Espíritu, dijo David. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Y Jesús le da una segunda revelación a esta mujer que tiene que ver con el Padre. Y él dijo, el Padre busca gente que le adore así. Esta es una de las revelaciones más grandes en la Biblia, que Dios es Padre. Sabes, en el Islam no existe una palabra para representar a Dios como Padre. Y en muchas religiones no se muestra a Dios como Padre. Pero Jesús vino y habló del corazón paternal de Dios. Mira, yo sé que te voy a decir algo que puede ser muy delicado, pero Dios no tiene sexo. Dios es asexual. Y yo lo digo por tantas mujeres que hoy me están escuchando, porque como mamás tienen un corazón precioso. Y ese corazón también es el corazón de Dios. Dios no tiene sexo. Dios no es hombre ni es mujer. Yo aquí no estoy haciendo un alegato contra una iglesia gay, a favor de una iglesia gay, ni nada de esto. Por favor, los que quieran sacar eh, lecturas de donde yo no digo, por favor, no los digan. Yo simplemente te estoy diciendo que Dios no tiene sexo y que el amor de un hombre, de un papá, y el amor de una mamá hacen ver al niño el amor completo de Dios. Y cuando la Biblia dice que Dios es Padre, Dios es Padre. Y hay una manifestación masculina allí, por supuesto, claro que sí. Por supuesto, yo no lo niego, no estoy diciendo lo contrario. Simplemente te estoy diciendo que Isaías 60 dice, como una madre acuna a su hijo en los brazos, como una madre amamanta a su hijo, con ese amor yo los amamantaré a ellos. Y que muchas veces podemos descubrir en el corazón de una mamá y en la entrega de una mamá el amor paternal de Dios, que a veces los mismos padres, los hombres, jamás lo vamos a expresar. Y la Biblia habla de un Dios que ama con esa intensidad. Hace poco alguien me decía, eché tanto de menos a mi hijo. Y mi corazón latía con fuerza pensando que no estaba con él. Y yo le dije, ¿te das cuenta cuánto amor hay en Dios por nosotros? Era una mamá. Y me dijo, era la primera vez que me separaba así de mi hijo. Y yo pensé en Jesús en la cruz, cuando Jesús le dijo al Padre, ¿por qué me abandonas? Padre, y la Biblia dice que el cielo hizo silencio, el cielo se cayó, el cielo guardó silencio. ¿Y qué mamá guardaría silencio si su hijo está sufriendo y le dice, mamá, no me dejes? ¿Qué papá guardaría silencio si su hijo está llorando y dice, papá, no me dejes? Y no es que Dios no tuviera corazón por Jesús, el Padre no tuviera corazón por Jesús, todo lo contrario. Es tan fuerte el amor del Padre por Jesús que la Biblia dice que Jesús oró diciendo, Padre, con el amor que me has amado, ámalos también a ellos. Pero imagínate cuán grande es el amor de Dios por ti, que aquel día el cielo guardó silencio, Jesús murió en la cruz para que nosotros hoy pudiéramos ser hijos de Dios. Mira, la revelación más grande que hay en la Biblia es esa paternidad de Dios. Y yo me metí en el charco anterior simplemente porque quería que entendieras esto, que cuando Dios dice que Él es Padre, no está incluyendo también ahí el sentir que muchas mujeres tienen como mamá y que Dios también lo tiene. Y que ese gran amor que los padres, tanto mamá como papá, nosotros tenemos por un hijo, queda pequeño comparado con el gran amor de Dios por la humanidad. Y
Y es evidente que Jesús estaba diciendo aquí que el deseo de Dios no era el ritual de la religión, sino la relación de corazón a corazón. El Padre busca que le adoren en espíritu y sinceramente. Pero no te está hablando de un Dios egoísta que espera la adulación de sus súbditos, sino de un Padre que busca el amor sincero de sus hijos. Cuando dice el Padre busca que le adoren en espíritu en verdad, no es un Dios que busca la adulación de la gente. Es un Padre que lo único que quiere es que sus hijos se relacionen con Él corazón a corazón. Pero hablo de Padre, que es la gran revelación. Por eso te lo dije recién, que por muy mencionada no quita su importancia. Y por eso te dije recién, en espíritu y en verdad, que es algo sincero, que no incluye la adoración, la adulación hipócrita, sino la sinceridad del pecador que se ve a sí mismo. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos de nuevo puro, y mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Acerquémonos con corazón, ¿qué dice ahí? Sincero, sincero, sinceridad profunda, sinceridad profunda. Y lo último de lo que Jesús habló con esta mujer fue de la vida. Y le dijo, tú adorarás corazón a corazón sin templo, pero esta relación de corazón despertará en ti sed y beberás de la vida, y tú serás una fuente de vida para los demás. Te vas a acercar a Dios y te vas a dar cuenta de tu sed, mujer. Y cuando tengas esta sed, buscarás beber, y cuando bebas de la vida de Dios, entonces tú serás una fuente y te transformarás en vida. Y le habló de una fuente de agua viva, el pozo de Sicar, el pozo de Jacob en Sicar. Es una cisterna que guardaba agua, pero no se alimentaba de agua bajo tierra, de ríos subterráneos que están fluyendo. El agua viva es el agua que corre, es el agua de los riachuelos, el agua de los ríos, es el agua que se oxigena, es el agua de las napas que va circulando, que está oxigenada, limpia, pura. No es un agua estancada, es un agua, te decía recién, es un agua viva. Y Jesús le dijo, el día que te acerques, cuando tú te acerques, ya no es cuestión de templos. Eh, y, y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Y ya para terminar y antes de orar, te digo, ¿sabes? Jesús era la vida hecho hombre que venía a este mundo. Jesús no era solo un hombre viviente, no era un hombre biológico solamente que estaba allí. Jesús era la vida de Dios. Juan había dicho, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Por lo tanto, en él moraba toda la vida de Dios. Por eso Jesús hizo milagros, por eso resucitó muertos, por eso traía esperanza, por eso la gente cuando le escuchaba a él tenía fe y Jesús vino a darnos esa vida y esa vida eterna y esa vida en abundancia. Esa misma vida iba a estar en esta mujer, porque cuando el Espíritu Santo viniera en ella, el mismo Espíritu que moraba en Jesús iba a morar en ella, iba a morar en mí, iba a morar en ti, iba a morar en todos los seres humanos, que nos acercáramos a beber de Él como quien bebe de un agua. Por eso necesitamos conocerlo. Y Él venía a darnos esa vida. Y la gente volvió a creer, a tener esperanza, volvió a pensar que nada era imposible para Dios, porque cada milagro daba testimonio de ello. Ahora había vida en ellos. Sabía que no todo se había acabado, que había esperanza. Y la samaritana también iba a ser una fuente, porque más tarde el Espíritu Santo vendría sobre los seres humanos y la vida de Dios también estaría en ella y la vida de Dios también estaría en mí y en ti, como te dije recién. Por eso te digo algo, nuestra fe no debe ser vista como una creencia, sino como una experiencia de vida. Dios es real y Dios manifiesta su presencia en hechos concretos, en milagros, pero también en la vida interior, en el alma, y nos hace vivir con todas las fuerzas. Y Jesús le dijo a esta mujer, cuando tú creas en mí, cuando bebas de esta agua, cuando abras tu corazón a esto, de tu interior saldrá una fuente que será vida para otros. Yo necesito transmitir vida. La vida no puede ser contenida. La vida debe ser liberada. La vida Dios no puso vida en nosotros para que la atesoremos y la escondamos,
Jesús un día dijo, no se puede encender una lámpara y ponerla bajo un almud. La vida tiene que ser liberada y producir fruto. Jesús dijo en Juan 15, yo soy la vid, si vosotros permanecéis unidos a mí como el pámpano a la vid, entonces llevaréis mucho fruto. Y ese fruto es la vida. Mi familia necesita vida. Mi mujer necesita vida. Mis hermanos, mis amigos necesitan vida. Y yo necesito también tu vida. Porque no es tu vida, es la vida que viene de Dios a través tuyo. Yo no puedo estar dándole vida a la gente, porque cuando yo le doy vida a la gente, de lo mío me voy a agotar. Pero esas fuentes de agua viva son fuentes de ríos, donde el agua no se acaba, donde siempre está fluyendo, fluyendo y fluyendo y fluyendo. Y siempre habrá vida. Hay muchas madres, muchos padres que sienten que siempre tienen que estar dando, siempre tienen que estar dando, siempre un poco más. Tú, yo necesitamos ese fluir de vida que hay en nuestro interior. Y ese fluir de vida no puede ser humano, porque si es humano, tarde o temprano se acaba, se agota, te hartas y se acabó todo. Pero cuando ese fluir de vida viene de Dios, que es inagotable, entonces te vas a dar cuenta que siempre vas a dar vida, siempre hay esperanza. Para mí hay muchas cosas imposibles, pero para Dios no hay nada imposible. Cuando mi corazón transmite la visión de Dani, eh, siempre nos vamos a encontrar con que es fatalista, con que todo está mal. Cuando yo transmito la visión de Dios a través de Dani, todo es posible. Las cosas pueden cambiar. Entonces Jesús le dijo a ella, yo sé que tienes sed, yo sé quién eres, sé lo que has sufrido, sé las luchas que has tenido, sé los fracasos que has tenido. Pero cuando tú puedas saciar tu alma en la palabra, en la presencia, en el Espíritu de Dios, cuando puedas saciar tu alma en esto, entonces tú te vas a encontrar saciando a mucha gente. Por eso te dije, la vida no puede ser contenida, la vida tiene que ser liberada y así producir su fruto que es de vida. Y así podemos asumir el desafío de amar y el desafío de perdonar. Perdonar. Puedes tener toda la razón del mundo. Tu padre, tu madre, tu hermano, tu hijo, tu amigo, tu compañero, lo hicieron mal, es verdad, estás herido, estás lastimado. Pero cuando hay vida en nosotros, la vida sana, la vida restaura, la vida cura. Y todo lo restaura la vida. Y entonces te vas a encontrar que aquella persona que te dañó tal vez se está muriendo poco a poco. Y va a seguir dañando a otros porque se está muriendo, se está hundiendo, se está ahogando, se le va la vida entre los dedos. Y cuando nosotros perdonamos, liberamos, damos un abrazo, restauramos, volvemos las cosas al principio, ¿sabes qué? Le estamos otorgando créditos de vida. Estamos dando oportunidades. Estamos dando vida. ¿Tú te crees que esta mujer no se sintió perdonada al encontrarse con Jesús? Ella volvió y le dijo a todos los hombres de la ciudad, he encontrado al Mesías. Y ellos vinieron. Muchos años más tarde, unos años más tarde, cuando Felipe llegó a Samaria, había muchos cristianos en Samaria. ¿De dónde te crees que vinieron? De esta mujer que les predicó a todos. Esta mujer que socialmente era una inadaptada, se transformó en una luz para la sociedad. Y te puedo asegurar que a partir de ese momento en Samaria no se la conoció como la que tuvo 5 maridos o 5 hombres en la vida o 6 hombres en la vida, sino como aquella que encontró a Jesús y se lo contó a todo el pueblo. Se le cambió la vida. Por eso te digo, cuando nosotros tenemos vida y perdonamos, podemos cambiar la vida a alguien. A veces nosotros mantenemos estados de dolor y de tristeza porque no perdonamos. Para perdonar hay que estar seguro del amor de Dios sobre nuestras vidas. Por eso tal vez alguien que me está escuchando esta mañana necesita tomar una decisión y decir, Padre, que tu Espíritu Santo toque mi vida, lléname de vida. Y yo voy a llamarlo, voy a mandar un WhatsApp a esta persona y le voy a decir que le quiero mucho. Que simplemente hoy se sonría y hoy le voy a dar un regalo de vida. Hoy este río fresco va a fluir hacia él. La vida prevalece sobre la muerte como la luz sobre las tinieblas. La samaritana sería conocida por haber llevado el conocimiento de Cristo y la vida a Samaria, y no por los 5 fracasos. Yo no sé cómo te van a conocer a ti, cómo piensas, qué imagen tienes tú de ti misma o de ti mismo. Dios te ama como un padre ama a sus hijos. Y para que las mamás no se sientan mal, como una mamá ama a sus hijos. Por eso te dije, Dios no tiene sexo. Y el amor que sienten las madres y que a veces, o el sentir la intuición de las mamás,
que a veces los padres no lo tenemos, esa inteligencia emocional se las dio Dios. Por eso necesitamos con tanta fuerza este amor paternal de Dios. Y Él busca que le adoren en espíritu y en verdad. Necesitamos que nuestro espíritu se relacione con Dios y que salga lo más sincero de la vida, lo más sincero del alma. Amén. Y necesitamos aprender a ver el camino del viento. Es el camino del espíritu. No hablo del viento, no estoy adorando al viento y a los elementos. No es eso. Simplemente es una metáfora. Espíritu en hebreo es viento, en griego es viento. Y Jesús le dijo, aprenden a distinguir el camino del viento. Nadie lo ve, pero si eres guiado por el Espíritu Santo vas a ver el camino del Espíritu. Donde otros solamente ven problemas, tú vas a ver un camino. Y cuando tú comiences a caminar, ellos caminarán detrás de ti y salvarán sus vidas. Amén. Querido Padre, necesitamos tener un momento contigo. Querido Jesús, necesitamos encontrarnos contigo en este lugar. Así como tú esperaste a la samaritana en el pozo de Jacob. Señor, nosotros queremos sentarnos a hablar contigo. Querido Señor, tal vez mañana cuando me levante a desayunar y la cocina esté en silencio, no haya nadie. Tal vez tú me estás esperando ahí. Tal vez al abrir la Biblia tú vuelvas a hablar. Tal vez esta noche, Señor, cuando me vaya a dormir, apague las luces y ya no haya nadie y solo silencio. Tal vez tú me estés esperando. Tal vez cuando me vaya a la ducha y cierre la puerta, tal vez tú me estás esperando. Yo no sé dónde podrás hablarnos, pero sí sé que tú nos vas a hablar. Despierta el espíritu de cada persona que está escuchando esto. Señor amado, vienen tiempos diferentes, todo cambia. Y Señor amado, pero sabemos que tú y tu palabra permanecerán para siempre firmes. Por eso queremos pegar nuestro corazón a ti, porque los tiempos cambian, se nos sacuden las estructuras como se sacudieron aquel día. Aquel día tú enseñaste que tú no habitabas en templos y que tú ibas más allá de las culturas. Hoy, Señor amado, yo te ruego, despierta eso en nosotros. Queremos aprender, Señor, a adorarte con lo más profundo de nuestro ser, como la candidez de un niño, como el abrazo de un niño con su papá o con su mamá, el abrazo de un niño con sus abuelos. Y desde lo más profundo del alma, despierta nuestro espíritu. Despierta el espíritu de cada persona que te esté escuchando en esta mañana. No permita, Señor, que nos hagamos secos, duros y fríos, porque el día que nos hagamos secos, duros y fríos conforme a la dureza y a la frialdad de este mundo, cuando este mundo se sacuda y se caiga, nuestro corazón se irá detrás. Señor, el mundo está sufriendo porque su Dios está siendo sacudido en España y en Europa, que es el dinero. Las empresas se ponen nerviosas, pero nuestro Dios eres tú. Haz que nuestros corazones estén confiados en ti. Pase lo que pase, tú permaneces firme. Y por eso queremos acercarnos con un corazón sincero en esta mañana. Nadie nos conoce más que tú. Yo desnudo mi alma aquí y te pido, Señor, que tú me ayudes, que tú me perdones. Y querido Señor, haz que nuestras vidas sean fuentes de vida para mucha gente. Queremos beber de ti, queremos beber de tu presencia. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Te ruego por todas las personas que me han escuchado, por los que están tristes, por los que están solos, por los que ya no tienen esperanza. Haz que tu vida les despierte el alma. Hazles ver ese camino que otros no ven, esa salida que otros no van a ver. Sus cosas pueden cambiar, su hijo, su hija puede cambiar, su esposa, su esposo, su matrimonio, su trabajo, todo puede cambiar. Te ruego por aquellos que se van a quedar sin trabajo, se han quedado sin trabajo, y lo que hacían hasta ayer ya no saben cómo lo van a hacer, si van a hacer eso o van a hacer otra cosa. Te ruego por todos aquellos que tendrán que reinventarse. Querido Señor, aunque se sacudan los cimientos más grandes, tú sigues siendo fiel. Por eso queremos adorarte en espíritu y en verdad y estar en tu presencia. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno.